Imagina esto. Estás sentado frente a tu escritorio, con una lista interminable de tareas por hacer. El reloj avanza, pero tú no. Cada notificación en tu teléfono, cada distracción en tu entorno, te roba minutos preciosos. Al final del día, te das cuenta de que has estado ocupado pero no productivo. Te preguntas, ¿a dónde se fue el tiempo? ¿Por qué no logré nada importante? La verdad es que vivimos en un mundo lleno de distracciones. Desde las redes sociales hasta las constantes interrupciones, nuestra atención está siendo fragmentada en 1000 pedazos. Pero aquí está el secreto que pocos entienden. No se trata de cuánto tiempo tienes, sino de cómo lo usas. Una hora de enfoque puro, de trabajo intencional, puede transformar tu vida más que un día entero de esfuerzo disperso. Esta es la historia de alguien que, como tú, luchaba contra la falta de enfoque. Alguien que sentía que el tiempo se le escapaba de las manos, hasta que descubrió el poder de la concentración. Porque cuando aprendes a dirigir tu atención hacia lo que realmente importa, no solo logras más, sino que también encuentras propósito y claridad en tu vida. Prepárate para un viaje que te mostrará cómo una sola hora de enfoque puede cambiarlo todo. Porque al final no se trata de hacer más, sino de hacer lo que realmente importa. Era una mañana típica en la Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a iluminar los edificios y el bullicio de la ciudad ya llenaba el aire. Entre el ruido de los autos y el murmullo de la gente, había un hombre llamado Alejandro, sentado frente a su computadora en un pequeño departamento. Tenía 32 años, un trabajo remoto y una lista interminable de metas que quería alcanzar. Pero a pesar de sus buenas intenciones, Alejandro sentía que algo no estaba funcionando. Su escritorio estaba lleno de papeles, post-its con recordatorios y una taza de café a medio terminar. En la pantalla de su computadora había más de 10 pestañas abiertas, correos electrónicos, redes sociales, un video de YouTube que había comenzado a ver y un documento de trabajo que llevaba horas intentando completar. Alejandro se sentía atrapado en un ciclo de procrastinación. Cada vez que intentaba concentrarse, algo lo interrumpía. Una notificación en su teléfono, un pensamiento aleatorio o simplemente la sensación de que no sabía por dónde empezar. Ese día, Alejandro tenía una reunión importante con su jefe a las 4 de la tarde. Necesitaba presentar un informe que llevaba semanas posponiendo. Sabía que era crucial, pero cada vez que intentaba trabajar en él, su mente se desviaba hacia otra cosa. «Solo voy a revisar mi teléfono por un minuto», se decía a sí mismo, pero ese minuto se convertía en 20. Cuando finalmente miraba el reloj, el tiempo parecía haberse evaporado. A medida que avanzaba la mañana, la ansiedad de Alejandro crecía. Sabía que estaba perdiendo tiempo, pero no podía evitarlo. Era como si su mente estuviera en todas partes, menos en donde debía estar. Y no era solo el trabajo. Alejandro también tenía metas personales. Quería aprender a tocar la guitarra, leer más libros, hacer ejercicio, pero cada día terminaba igual, sintiéndose agotado pero sin haber logrado nada significativo. Esa tarde, después de la reunión con su jefe, Alejandro se sintió derrotado. Aunque logró entregar el informe, sabía que no había hecho su mejor trabajo. Su jefe le dio un feedback que, aunque no fue negativo, dejó claro que esperaba más de él. Alejandro salió de la reunión con una mezcla de frustración y culpa. «¿Por qué no puedo concentrarme?», pensó. «¿Por qué siempre siento que estoy corriendo pero nunca llego a ningún lado?». Esa noche, mientras estaba acostado en su cama, Alejandro comenzó a reflexionar sobre su vida. Recordó los sueños que tenía cuando era más joven, las metas que se había propuesto alcanzar. Pero ahora todo eso parecía tan lejano. Se dio cuenta de que no era la falta de tiempo lo que lo estaba deteniendo, sino la falta de enfoque. «Tengo que cambiar», pensó. «No puedo seguir desperdiciando mi tiempo». Fue en ese momento cuando Alejandro tomó una decisión. No sabía exactamente cómo, pero estaba decidido a recuperar el control de su atención. Sabía que no sería fácil, que tendría que luchar contra años de malos hábitos y distracciones constantes. Pero también sabía que, si quería cambiar su vida,
tenía que empezar por cambiar la forma en que usaba su tiempo. Esa noche, Alejandro escribió en un cuaderno: «Mañana dedicaré una hora completa a trabajar en lo que realmente importa, sin distracciones». Era un objetivo pequeño, pero para él representaba un compromiso con el cambio, porque al final entendió que no se trataba de hacer más, sino de hacer mejor, y así comenzó su viaje hacia el poder del enfoque. El primer día después de tomar la decisión de cambiar, Alejandro se despertó con una mezcla de entusiasmo y duda. Había escrito en su cuaderno que dedicaría una hora completa a trabajar en lo que realmente importaba, pero ahora que el momento había llegado, su mente comenzó a llenarse de excusas. «Tal vez debería empezar mañana», pensó. «Hoy tengo muchas cosas pendientes». Sin embargo, algo dentro de él le recordó por qué había tomado esa decisión en primer lugar. «Si no empiezo ahora, nunca lo haré», se dijo a sí mismo. Alejandro se sentó frente a su escritorio. Cerró todas las pestañas de su computadora excepto la que necesitaba para trabajar y puso su teléfono en modo avión. Miró el reloj. Eran las 9:00 a.m. y se prometió que hasta las 10:00 a.m. no permitiría ninguna distracción. Al principio se sintió extraño. Su mente, acostumbrada a saltar de una cosa a otra, luchaba por mantenerse enfocada. Cada pocos minutos sentía la tentación de revisar su teléfono o abrir una nueva pestaña, pero se obligó a seguir adelante. Los primeros 15 minutos fueron un desafío. Alejandro se dio cuenta de lo difícil que era mantener su atención en una sola tarea. Su mente le enviaba constantes impulsos. ¿Qué estará pasando en las redes sociales? ¿Y si alguien me mandó un mensaje importante? Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, Alejandro los reconocía y volvía a enfocarse en su trabajo. Poco a poco, comenzó a entrar en un estado de flujo. Las ideas empezaron a fluir y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo un progreso real. Sin embargo, no todos los días fueron así. Hubo mañanas en las que Alejandro se sentía abrumado por la cantidad de cosas que tenía que hacer. En lugar de enfocarse en una sola tarea, intentaba hacer varias cosas a la vez, lo que lo dejaba agotado y frustrado. También hubo días en los que las distracciones parecían imposibles de evitar. Una notificación en su teléfono, un correo electrónico inesperado o incluso un pensamiento aleatorio eran suficientes para romper su concentración. Una tarde, después de un día particularmente difícil, Alejandro se sintió tentado a rendirse. «Tal vez no soy el tipo de persona que puede enfocarse», pensó. «Tal vez simplemente no estoy hecho para esto». Pero entonces recordó algo que había leído en un libro sobre productividad. El enfoque es como un músculo. Cuanto más lo entrenas, más fuerte se vuelve. Alejandro se dio cuenta de que no podía esperar resultados inmediatos. El cambio requería tiempo, paciencia y, sobre todo, consistencia. Decidido a seguir adelante, Alejandro comenzó a buscar formas de mejorar su enfoque. Leyó libros, vio videos y escuchó podcasts sobre productividad. Aprendió sobre técnicas como la técnica Pomodoro, que consiste en trabajar durante 25 minutos seguidos y luego tomar un descanso de 5 minutos. También descubrió la importancia de eliminar las distracciones de su entorno. Comenzó a trabajar en una habitación diferente, lejos de su teléfono y de cualquier cosa que pudiera interrumpirlo. A pesar de sus esfuerzos, Alejandro todavía enfrentaba desafíos internos. Había días en los que su mente estaba llena de dudas y miedos. ¿Y si todo este esfuerzo no vale la pena? ¿Y si nunca logro mis metas? Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, Alejandro se recordaba a sí mismo por qué había comenzado. No se trataba solo de ser más productivo, se trataba de recuperar el control de su vida, de demostrar que era capaz de dirigir su atención hacia lo que realmente importaba. Uno de los momentos más difíciles ocurrió cuando Alejandro tuvo que enfrentarse a una gran cantidad de trabajo acumulado. Durante años había pospuesto tareas importantes y ahora todas parecían urgentes. La sensación de estar abrumado era casi paralizante. Pero en lugar de intentar hacerlo todo a la vez, Alejandro decidió aplicar lo que había aprendido: priorizar.
Hizo una lista de las tareas más importantes y se comprometió a trabajar en ellas una por una, dedicando 1 hora de enfoque a cada una. Con el tiempo, Alejandro comenzó a notar pequeños cambios. Aunque todavía tenía días difíciles, cada vez era más fácil para él entrar en un estado de concentración. También comenzó a darse cuenta de que, al enfocarse en una sola tarea a la vez, no solo era más productivo, sino que también disfrutaba más del proceso. Sentía una satisfacción que no había experimentado en años, la satisfacción de saber que estaba avanzando hacia sus metas. Sin embargo, el mayor desafío de Alejandro no estaba en su entorno ni en las distracciones externas, estaba dentro de él. Había pasado tanto tiempo viviendo en un estado de dispersión que ahora tenía que reentrenar su mente para pensar de manera diferente. Cada vez que se sentía tentado a volver a sus viejos hábitos, se recordaba a sí mismo que el enfoque no era solo una habilidad, sino una elección. Y cada vez que elegía enfocarse, estaba construyendo una nueva versión de sí mismo. A medida que avanzaba en su viaje, Alejandro comenzó a entender algo fundamental. El enfoque no se trata de eliminar todas las distracciones, sino de aprender a dirigir tu atención hacia lo que realmente importa, incluso en medio del caos. Y aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, sabía que estaba en el camino correcto, porque al final, 1 hora de enfoque vale más que un día distraído. El primer día después de tomar la decisión de cambiar, Alejandro se despertó con una mezcla de entusiasmo y duda. Había escrito en su cuaderno que dedicaría 1 hora completa a trabajar en lo que realmente importaba, pero ahora que el momento había llegado, su mente comenzó a llenarse de excusas. Tal vez debería empezar mañana, pensó. Hoy tengo muchas cosas pendientes. Sin embargo, algo dentro de él le recordó por qué había tomado esa decisión en primer lugar. Si no empiezo ahora, nunca lo haré, se dijo a sí mismo. Alejandro se sentó frente a su escritorio, cerró todas las pestañas de su computadora, excepto la que necesitaba para trabajar, y puso su teléfono en modo avión. Miró el reloj. Eran las 9:00 am, y se prometió que hasta las 10:00 am no permitiría ninguna distracción. Al principio se sintió extraño. Su mente, acostumbrada a saltar de una cosa a otra, luchaba por mantenerse enfocada. Cada pocos minutos, sentía la tentación de revisar su teléfono o abrir una nueva pestaña, pero se obligó a seguir adelante. Los primeros 15 minutos fueron un desafío. Alejandro se dio cuenta de lo difícil que era mantener su atención en una sola tarea. Su mente le enviaba constantes impulsos. ¿Qué estará pasando en las redes sociales? ¿Y si alguien me mandó un mensaje importante? Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, Alejandro los reconocía y volvía a enfocarse en su trabajo. Poco a poco, comenzó a entrar en un estado de flujo. Las ideas empezaron a fluir, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo un progreso real. Sin embargo, no todos los días fueron así. Hubo mañanas en las que Alejandro se sentía abrumado por la cantidad de cosas que tenía que hacer. En lugar de enfocarse en una sola tarea, intentaba hacer varias cosas a la vez, lo que lo dejaba agotado y frustrado. También hubo días en los que las distracciones parecían imposibles de evitar. Una notificación en su teléfono, un correo electrónico inesperado, o incluso un pensamiento aleatorio eran suficientes para romper su concentración. Una tarde, después de un día particularmente difícil, Alejandro se sintió tentado a rendirse. Tal vez no soy el tipo de persona que puede enfocarse, pensó. Tal vez simplemente no estoy hecho para esto. Pero entonces recordó algo que había leído en un libro sobre productividad. El enfoque es como un músculo. Cuanto más lo entrenas, más fuerte se vuelve. Alejandro se dio cuenta de que no podía esperar resultados inmediatos. El cambio requería tiempo, paciencia y, sobre todo, consistencia. Decidido a seguir adelante, Alejandro comenzó a buscar formas de mejorar su enfoque. Leyó libros, vio videos y escuchó podcasts sobre productividad. Aprendió sobre técnicas como la técnica Pomodoro, que consiste en trabajar durante 25 minutos seguidos y luego tomar un descanso de 5 minutos.
También descubrió la importancia de eliminar las distracciones de su entorno. Comenzó a trabajar en una habitación diferente, lejos de su teléfono y de cualquier cosa que pudiera interrumpirlo. A pesar de sus esfuerzos, Alejandro todavía enfrentaba desafíos internos. Había días en los que su mente estaba llena de dudas y miedos. ¿Y si todo este esfuerzo no vale la pena? ¿Y si nunca logro mis metas? Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, Alejandro se recordaba a sí mismo por qué había comenzado. No se trataba solo de ser más productivo, se trataba de recuperar el control de su vida, de demostrar que era capaz de dirigir su atención hacia lo que realmente importaba. Uno de los momentos más difíciles ocurrió cuando Alejandro tuvo que enfrentarse a una gran cantidad de trabajo acumulado. Durante años había pospuesto tareas importantes y ahora todas parecían urgentes. La sensación de estar abrumado era casi paralizante. Pero en lugar de intentar hacerlo todo a la vez, Alejandro decidió aplicar lo que había aprendido. Priorizar. Hizo una lista de las tareas más importantes y se comprometió a trabajar en ellas una por una, dedicando una hora de enfoque a cada una. Con el tiempo, Alejandro comenzó a notar pequeños cambios. Aunque todavía tenía días difíciles, cada vez era más fácil para él entrar en un estado de concentración. También comenzó a darse cuenta de que, al enfocarse en una sola tarea a la vez, no solo era más productivo, sino que también disfrutaba más del proceso. Sentía una satisfacción que no había experimentado en años, la satisfacción de saber que estaba avanzando hacia sus metas. Sin embargo, el mayor desafío de Alejandro no estaba en su entorno ni en las distracciones externas. Estaba dentro de él. Había pasado tanto tiempo viviendo en un estado de dispersión que ahora tenía que reentrenar su mente para pensar de manera diferente. Cada vez que se sentía tentado a volver a sus viejos hábitos, se recordaba a sí mismo que el enfoque no era solo una habilidad, sino una elección. Y cada vez que elegía enfocarse, estaba construyendo una nueva versión de sí mismo. A medida que avanzaba en su viaje, Alejandro comenzó a entender algo fundamental. El enfoque no se trata de eliminar todas las distracciones, sino de aprender a dirigir tu atención hacia lo que realmente importa, incluso en medio del caos. Y aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, sabía que estaba en el camino correcto. Porque, al final, una hora de enfoque vale más que un día distraído. El día que Alejandro enfrentó su mayor desafío, comenzó como cualquier otro. Había pasado meses trabajando en su capacidad de enfoque, construyendo hábitos que le permitieran aprovechar al máximo su tiempo. Pero la vida, como siempre, tenía una prueba preparada, una que pondría a prueba todo lo que había aprendido en su camino. Eran las 8:00 de la mañana cuando Alejandro recibió un correo inesperado de su jefe. El mensaje era claro y directo. Alejandro, necesitamos que prepares una presentación completa para la junta de esta tarde. Es crucial para el proyecto y confío en que puedes hacerlo. Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba. La presentación era para un cliente importante y el éxito del proyecto dependía de su trabajo. Pero había un problema. La junta era a las 13:00 de la tarde, lo que significaba que tenía menos de 7 horas para preparar algo que normalmente le tomaría días. Por un momento, Alejandro sintió que el pánico lo invadía. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos negativos. No voy a tener tiempo suficiente. ¿Y si no lo logro? ¿Y si cometo un error? Pero entonces recordó todo lo que había aprendido en los últimos meses. Sabía que entrar en pánico no lo ayudaría. Sabía que la clave estaba en enfocarse, en trabajar de manera intencional y en aprovechar cada minuto. Alejandro tomó una hoja de papel y escribió una lista de las tareas que necesitaba completar para la presentación. Dividió el trabajo en bloques de tiempo y se comprometió a dedicar una hora completa a cada parte, sin distracciones. Cerró todas las pestañas de su computadora, puso su teléfono en modo avión y comenzó a trabajar. La primera hora fue difícil. Alejandro sentía la presión del tiempo y la importancia de la tarea. Pero poco a poco comenzó a entrar en un estado de flujo. Su mente estaba completamente enfocada en el trabajo,
y las ideas comenzaron a fluir. Cada vez que sentía la tentación de revisar su teléfono o de distraerse, se recordaba a sí mismo: una hora de enfoque vale más que un día distraído. Esa frase, que había sido su mantra durante meses, ahora lo guiaba en uno de los momentos más importantes de su carrera. A medida que avanzaba la mañana, Alejandro comenzó a ver el progreso. La presentación tomaba forma y cada diapositiva reflejaba el esfuerzo y la dedicación que estaba poniendo en su trabajo. Pero justo cuando sentía que estaba ganando impulso, ocurrió algo inesperado. Su computadora se congeló. Alejandro intentó reiniciarla, pero el archivo en el que había estado trabajando no se guardó correctamente. Todo el trabajo de las últimas 2 horas parecía haberse perdido. Por un momento, Alejandro sintió que todo se derrumbaba. La frustración y la desesperación lo invadieron. ¿Por qué me pasa esto ahora?, pensó. Pero en lugar de rendirse, decidió tomar un respiro. Se levantó de su escritorio, tomó un vaso de agua y se recordó a sí mismo que aún tenía tiempo. No puedo controlar lo que acaba de pasar, se dijo, pero sí puedo controlar cómo reacciono. Con esa mentalidad, Alejandro volvió a su escritorio y comenzó de nuevo. Aunque había perdido parte de su trabajo, se dio cuenta de que podía rehacerlo más rápido esta vez, ya que tenía una idea clara de lo que quería lograr. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, decidió concentrarse en lo que aún podía hacer. Y así, con determinación y enfoque, logró completar la presentación justo a tiempo. A las 3:00 de la tarde, Alejandro estaba en la sala de juntas, listo para presentar su trabajo. Mientras hablaba, podía sentir la atención de todos los presentes. Cada diapositiva, cada palabra, reflejaba el esfuerzo y la dedicación que había puesto en el proyecto. Cuando terminó, hubo un momento de silencio, seguido de un aplauso. Su jefe se acercó y le dijo: «Alejandro, hiciste un trabajo increíble. Esta presentación fue exactamente lo que necesitábamos». Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Alejandro reflexionó sobre lo que había sucedido. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no había sido la presentación en sí, sino la forma en que había manejado la presión y las dificultades. Había aprendido que el enfoque no solo se trata de trabajar sin distracciones, sino también de mantener la calma y la claridad en los momentos más difíciles. Pero el impacto de ese día no terminó ahí. En las semanas siguientes, Alejandro comenzó a notar cómo su capacidad de enfoque estaba transformando otras áreas de su vida. Ahora podía dedicar tiempo de calidad a su familia, trabajar en sus pasatiempos y avanzar en sus metas personales. Había aprendido a valorar su tiempo y a usarlo de manera intencional, y eso le daba una sensación de propósito y satisfacción que nunca antes había experimentado. El clímax de su historia no fue solo el éxito de la presentación, sino la transformación interna que había experimentado. Alejandro había pasado de ser alguien que se sentía constantemente abrumado y distraído a alguien que podía enfrentar los desafíos con confianza y claridad. Había descubierto que el enfoque no era solo una herramienta para ser más productivo, sino una forma de vivir con intención y propósito. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Alejandro anotó una frase que resumía todo lo que había aprendido. El enfoque no es un destino, es un camino. Y cada día que elijo enfocarme, estoy construyendo la vida que realmente quiero. Con esa idea en mente, Alejandro se preparó para el día siguiente, sabiendo que, sin importar los desafíos que enfrentara, tenía las herramientas para superarlos. Esa noche, mientras Alejandro se sentaba en su escritorio con una taza de té caliente, reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Había comenzado su viaje sintiéndose perdido, atrapado en un ciclo interminable de distracciones y procrastinación. Pero ahora, después de enfrentar desafíos, cometer errores y aprender de ellos, se sentía como una persona completamente diferente. No porque su vida fuera perfecta, sino porque había aprendido a dirigir su atención hacia lo que realmente importaba. Alejandro entendió que el enfoque no era solo una herramienta para ser más productivo,
sino una forma de vivir con intención. Había descubierto que al dedicar tiempo de calidad a las cosas que realmente valoraba, no solo lograba más, sino que también encontraba un propósito más profundo en su vida. Ya no se trataba de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas. Mientras escribía en su cuaderno, Alejandro anotó una lección que había aprendido a lo largo de su viaje. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, pero no importa cuánto tiempo tengas si no sabes cómo usarlo. Una hora de enfoque vale más que un día entero de distracciones, porque en esa hora puedes crear, avanzar y transformar tu vida. Esa frase se convirtió en su mantra, una guía que lo ayudaba a mantenerse en el camino correcto, incluso en los días más difíciles. Alejandro sabía que todavía enfrentaría desafíos, que habría momentos en los que las distracciones intentarían desviarlo de su camino. Pero también sabía que tenía las herramientas para enfrentarlos. Había aprendido a priorizar, a decir no a lo que no era importante y a proteger su tiempo como si fuera un tesoro. El impacto de su transformación no se limitó a su vida personal. Alejandro comenzó a notar cómo su cambio de mentalidad inspiraba a las personas a su alrededor. En el trabajo, sus colegas lo veían como un ejemplo de disciplina y enfoque. En casa, su familia notaba cómo estaba más presente, más conectado y más feliz. Incluso sus amigos comenzaron a preguntarle cómo había logrado cambiar tanto en tan poco tiempo. Un día, mientras tomaba un café con su amigo Daniel, este le dijo: «Alejandro, he visto cómo has cambiado en los últimos meses. Antes siempre estabas estresado, corriendo de un lado a otro, pero ahora pareces más tranquilo, más enfocado. ¿Cuál es tu secreto?». Alejandro sonrió y respondió: «No hay un secreto mágico. Solo aprendí a valorar mi tiempo y a usarlo de manera intencional. Me di cuenta de que no se trata de hacer más, sino de hacer mejor. Una hora de enfoque puede cambiarlo todo». Esa conversación llevó a Alejandro a reflexionar sobre el impacto que su historia podía tener en los demás. Decidió escribir un pequeño libro donde compartía su experiencia, las estrategias que había aprendido y las lecciones que lo habían ayudado a transformar su vida. El libro, titulado Una hora de enfoque, se convirtió en una guía práctica para quienes buscaban recuperar el control de su tiempo y vivir con más intención. El éxito del libro no estaba en las ventas, sino en los mensajes que Alejandro recibía de personas que habían leído su historia. Un joven le escribió: «Gracias a tu libro, entendí que no necesito trabajar más horas para lograr mis metas. Solo necesito aprender a enfocarme. Ahora dedico una hora al día a trabajar en mi sueño de ser escritor y por primera vez siento que estoy avanzando». Una madre le dijo: «Tu historia me inspiró a pasar menos tiempo en mi teléfono y más tiempo con mis hijos. Gracias por recordarme lo que realmente importa». Esos mensajes llenaron a Alejandro de gratitud. Se dio cuenta de que su viaje no solo había transformado su propia vida, sino que también estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. Que aunque nunca había planeado convertirse en un autor o en un ejemplo para los demás, aceptó ese papel con humildad y compromiso. Con el tiempo, Alejandro continuó aplicando las lecciones que había aprendido. Cada día dedicaba una hora al trabajo profundo, una hora a sus pasatiempos y una hora a estar presente con su familia. No siempre era fácil, y había días en los que las distracciones intentaban colarse en su rutina. Pero cada vez que eso sucedía, se recordaba a sí mismo: el enfoque es una elección, y hoy elijo enfocarme en lo que realmente importa. La transformación de Alejandro no fue un destino, sino un proceso continuo. Aprendió que el enfoque no es algo que se logra de una vez por todas, sino una práctica diaria, una decisión que se toma una y otra vez. Y aunque todavía enfrentaba desafíos, sabía que tenía la capacidad de superarlos, porque había descubierto que al final no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de cómo lo usas. El mensaje final de Alejandro, el que compartía con todos los que lo escuchaban, era simple pero poderoso. El tiempo es limitado, pero tu atención es infinita. Aprende a dirigirla hacia lo que realmente importa,
y descubrirás que puedes lograr más de lo que jamás imaginaste. Una hora de enfoque vale más que un día distraído, porque en esa hora puedes cambiar tu vida. Esa noche, mientras Alejandro cerraba su cuaderno y apagaba la luz, sintió una profunda paz. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo, porque había aprendido la lección más importante de todas. El enfoque no solo transforma tu tiempo, sino también tu vida.